Hola estudiantes, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren todos muy bien en sus casas. El día de hoy en la asignatura de física vamos a tratar el tema de la hidrodinámica. Vamos entonces con la clase. Como objetivo para la clase de hoy tenemos el siguiente, que ustedes comprendan los conceptos fundamentales de la hidrodinámica. A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, la hidrostática consiste en el estudio de los fluidos en reposo. La hidrodinámica, en cambio, es el estudio del comportamiento de los fluidos en movimiento. La hidrodinámica, como dice acá, establece modelos que explican la cinética de los fluidos bajo ciertos parámetros específicos. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos una imagen donde podemos observar, ¿verdad? Esas flechas que van indicando el movimiento, por ejemplo, del agua. Entonces, la hidrodinámica sería entonces la ciencia que estudiaría, ¿verdad? O modelaría los fenómenos que ocurren en aquellos fluidos que se encuentran desplazándose, ¿ya? En este caso, ¿verdad? El lugar de estudio específicamente se ha delimitado a través de esos puntos rojos que se observan en la imagen. Uno de los conceptos fundamentales que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Para iniciar nuestro estudio de la hidrodinámica consiste en considerar ciertas características de los fluidos que nos van a facilitar el estudio de sus propiedades. Uno de esos elementos, ¿ya? De esas características consiste en el flujo laminar, que es fundamentalmente el movimiento de un flujo de un líquido o un gas, ¿ya? En el cual cada partícula sigue la misma trayectoria, es decir, pasa por un punto en particular, que siguió, ¿verdad? La partícula anterior, es decir, la que le seguía. La figura muestra el comportamiento de un flujo laminar, es decir, por ejemplo, si aquí en un momento dado hay una partícula, ¿ya? Eh, Aquí vamos a hacer un puntito, ¿ya? En un momento anterior pasó una partícula siguiendo la misma línea, ¿ya? La misma línea del vector de velocidad, ¿ya? A esto se le denomina que estos dos elementos que están acá son colineales porque pasan por la misma línea de acción, es decir, la misma línea por donde pasa el vector de movimiento. En cambio, a este flujo se le llama flujo laminar porque resulta de que el agua se mueve como si fuesen láminas. ¿Ya? Al otro lado tenemos el flujo turbulento, que es cuando el agua describe, ¿verdad? Ciertos patrones que son impredecibles porque se desconoce las fuerzas que están interactuando en el fluido, ¿ya? Que un factor, ¿verdad? Sea impredecible no significa que desde el punto de vista científico no se pueda tratar, sino que eso se debe simplemente a que desconocemos cuáles son las fuerzas que interactúan en un momento dado sobre el fluido, ¿ya? Si esas fuerzas se conocieran, podríamos predecir lo que va a ocurrir sobre él, pero como no lo sabemos, entonces se considera que el flujo es de naturaleza turbulenta y por lo tanto probabilística. Otra propiedad que tenemos que considerar en el estudio de la hidrodinámica consiste en el flujo estacionario. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Tal como dice acá, el flujo estacionario es aquel donde la velocidad del fluido, como vector, ¿verdad? En cualquier punto dado, es constante en el tiempo. No significa que la velocidad sea la misma en todos los puntos del fluido. Si el flujo no cumple esta propiedad, se le llama no estacionario. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que aquí tenemos un tubo, ¿verdad? Que tiene en su interior un fluido que manifiesta las propiedades del flujo laminar. En este caso, por ejemplo, aquí supongamos que tenemos una partícula, en esta parte tenemos una partícula, y al otro lado también tenemos otra partícula, ¿ya? Entonces, estas dos partículas se van moviendo con una determinada velocidad, que es exactamente la misma, ¿ya? Sin embargo, como este vector está más cerca de las paredes del tubo, ¿ya? En esta zona el flujo va a ser más lento en comparación con el que va en el centro, porque resulta de que en el centro no experimenta el roce de las paredes del tubo, ¿ya? Es así entonces de que el agua que va por el medio de la cañería va a ir más rápido que el agua que va en sus extremos, ¿ya?
Entonces aquí podemos decir que en esta parte de la cañería el, el agua, ¿verdad? Supongamos que el centro es el puntito que estoy indicando, utilizando la circunferencia que está en el fondo. Este centro, ¿verdad? Ahí es donde el agua circularía más rápido. Y si nos acercamos, ¿verdad? Hacia el perímetro, la velocidad iría disminuyendo por el roce de las paredes del tubo. Ahora, otra propiedad, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta es la viscosidad de los fluidos. Para nosotros, los fluidos que vamos a estudiar van a ser de naturaleza no viscosa, es decir, que la cohesión entre las moléculas no va a ser tan alta, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es lo que va a producir? Va a producir que la fricción interna, o sea, de las propias moléculas, va a ser despreciable. Un objeto que se mueve a través de un fluido no experimenta fuerza viscosa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un fluido viscoso, ya que en este caso es la brea, ya que es un derivado del petróleo, y acá tenemos el agua, que es mucho menos viscosa, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que la cohesión de las moléculas de la brea es bastante alta y es por eso que tiene estas características como de elasticidad, ¿ya? En cambio, esta característica, si bien es cierto, está presente en el agua, pero no se manifiesta de una forma tan pronunciada como en el caso de la brea, ¿ya? Bien, vamos entonces con la otra propiedad. Pasando, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que les mencioné acerca de las propiedades de los fluidos que vamos a estudiar, vamos a considerar que en este caso los fluidos van a ser incompresibles, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Vamos a considerar como un fluido incompresible como aquel cuya densidad permanece constante en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos fluidos, porque los gases también son fluidos, porque escurren, ¿ya? Al igual que el agua, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, también el alcohol, por ejemplo, son fluidos que escurren, ¿ya? El gas también es un fluido. Resulta de que en este caso, en el caso del gas, son compresibles. ¿Por qué razón? Porque si colocamos el dedo, por ejemplo, en esta jeringa y apretamos el émbolo, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que el gas va a aumentar su densidad, porque aquí el mismo número de partículas está en un espacio más pequeño, ¿ya? En cambio, si tomamos un líquido, ¿ya? Y apretamos la jeringa, ya en este caso, lo que va a ocurrir es que el émbolo no se va a desplazar, ¿ya? Entonces aquí, en vez de decir que los líquidos son fluidos poco compresibles, podríamos cambiar esto y colocar acá que los fluidos son incompresibles o extremadamente poco compresibles, ¿ya? Yo, para una situación de, de ser más práctico, diría que son incompresibles los fluidos, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, se pueden diseñar máquinas hidráulicas como las que analizamos, ¿verdad? Cuando vimos hidrostáticas, el caso, por ejemplo, de las palancas hidráulicas, ya que son todas con líquidos, ¿ya? Bien, entonces para nosotros, en esta clase de hidrodinámica, vamos a considerar, ¿verdad?, a los fluidos como entidades incompresibles. Lo otro que vamos a considerar en nuestro estudio ya es que los fluidos para nosotros, para estudiarlos, van a ser irrotacionales, ¿ya? Es decir, que no van a presentar vórtices o remolinos, como por ejemplo los que se muestran acá, ¿ya? Esta es una fotografía aérea de la atmósfera. Entonces podemos nosotros observar que muchas veces la atmósfera tiene comportamiento caótico de las partículas gaseosas que contiene, generando vórtices, que son estos que están aquí, ¿ya? Los vórtices o remolinos nosotros no los vamos a estudiar, ¿ya? Solamente vamos a estudiar el flujo laminar de los fluidos. Bien, vamos entonces con la primera definición importante, ya una vez que ya vimos todas las propiedades que vamos a tener en cuenta al analizar un fluido, ahora vamos a ver algunas de las unidades de medición importantes ya para medir, en este caso, por ejemplo, un elemento fundamental que es el caudal. ¿En qué consiste el caudal? Gasto o caudal, ya que se designa con la letra Q,
se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal por unidad de tiempo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un tubo, ¿ya? Y la sección transversal del tubo consistiría, ¿verdad?, en el espacio interno, ¿ya? Esta es una sección transversal, entonces por aquí pasa el fluido. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un grifo, como desgraciadamente ocurre muchas veces en verano, de que las personas abren esto y se pierde una cantidad muy importante de agua. Ya debemos recordar que estamos ante una sequía nunca antes vista en la historia del país. Por lo tanto, hay que cuidar el agua, ¿ya? Entonces, en este caso, el caudal se mide en metro cúbico partido por segundo. Es decir, cuántos metros cúbicos salen por este grifo por cada segundo, ¿ya? Entonces acá tenemos que el caudal va a ser igual al volumen, en este caso en metro cúbico, dividido por unidad de tiempo, que en este caso es el segundo, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a considerar el cálculo del caudal? Vamos a ver entonces este tubo en sección transversal. Supongamos que el agua va pasando por este tubo, ¿ya? Y consideramos esa sección que está acá, la que estoy indicando, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí el agua va a tener una cierta velocidad, ¿ya? Y esa velocidad la va a desarrollar en un determinado tiempo. Entonces nosotros sabemos que la velocidad es igual a ¿qué cosa? A el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento dividido por el tiempo, ¿ya? Dividido por el tiempo. Entonces, si despejamos esto, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que el tiempo está acá dividiendo y lo podemos colocar acá multiplicando, ¿verdad? Multiplicando ¿qué cosa? La velocidad, y nos queda la distancia del desplazamiento. Entonces, acá, velocidad por tiempo no es otra cosa que el desplazamiento, que en este caso es en metros, ¿ya? Que es en metros. Entonces, yo, con esta unidad de desplazamiento, yo puedo calcular el volumen, ¿ya? Puedo calcular el volumen. ¿Y cómo lo puedo hacer? Calculando, ¿verdad?, el volumen de este cilindro, el cilindro que está aquí. Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Resulta de que aquí, ¿verdad?, tenemos que el volumen, ¿verdad?, el volumen es igual al área multiplicado por la distancia. Y esta distancia no es otra cosa que el desplazamiento que les acabo de indicar. Entonces, el volumen es igual al área, ¿ya?, de esta circunferencia que está aquí, ¿ya?, esa que está acá, ¿ya?, multiplicado por el desplazamiento que tuvo el líquido en ese intervalo de tiempo, ¿ya?, que está determinado por la ecuación que vimos abajo, esta que está aquí. Entonces, el volumen es igual al área multiplicado por la velocidad por el tiempo. ¿Y por qué velocidad y tiempo? Bueno, porque eso es el desplazamiento, que sería, en este caso, x, ¿no es cierto? X con el vector aquí arribita. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es vectorial. Entonces, si yo multiplico el área por el desplazamiento, me va a dar igual al volumen, ¿ya? Que no es otra cosa lo que ustedes han visto en matemática, que el volumen de un cilindro, porque esto que vemos en la cañería es un cilindro, ¿verdad? El volumen de un cilindro es igual al área, ¿ya?, de la circunferencia que tiene ese cilindro asociada a una de sus bases, multiplicada por, en este caso, la altura, h. Y altura h de un cilindro sería, ¿verdad?, el desplazamiento que nosotros obtuvimos en la figura, multiplicando la velocidad por el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, eso correspondería a la forma en que nosotros podemos calcular el caudal. Entonces, caudal va a ser igual, en este caso, ¿verdad?, a lo que se anotó aquí arriba, ¿verdad? Área es igual a velocidad por el tiempo, que no es otra cosa que el desplazamiento. Área es igual a velocidad por el tiempo, dividido
por el tiempo en que ocurre este fenómeno. Porque recordemos que caudal es igual a volumen partido por tiempo. Y como esto es igual al volumen, ya, esto es igual al volumen, nosotros tenemos que dividir esto por el tiempo para que nos dé el caudal. Y al dividir por el tiempo, se cancela el tiempo y me queda ¿qué cosa? Que el caudal va a ser igual al área multiplicado por el volumen. Y esa sería la forma en que nosotros podemos calcular el caudal. Como ustedes pueden ver, es una ecuación muy sencilla. ¿Ya? Velocidad por área es igual al caudal. Aplicando entonces el concepto de caudal, se me ocurrió acá colocar estas fotografías donde vamos a distinguir el concepto de que un río sea torrentoso o caudaloso. Veamos. Este río, ¿no es cierto?, que nosotros observamos y que se origina en el glaciar que nosotros vemos aquí. ¿Ya? Esto es un glaciar. El hielo se derrite, ¿verdad? Y rápidamente el agua va bajando por la cordillera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este río es torrentoso porque el agua lleva una alta velocidad. Sin embargo, es poco caudaloso porque resulta de que la cantidad de agua que tiene no es mucha. Pasa poca agua por unidad de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, es torrentoso porque tiene una alta velocidad, pero es poco caudaloso porque resulta de que la cantidad de agua que traslada no es tan grande. Acá tenemos el caso contrario. Tenemos un río que es muy caudaloso porque tiene una cantidad muy grande de agua, ¿ya? Pero es, es poco torrentoso, ¿ya? ¿Qué significa que sea poco torrentoso? Que el agua se traslada con una baja velocidad, ¿ya? Una baja velocidad significa que es poco torrentoso, pero una gran cantidad de agua indica que es un río realmente caudaloso, ¿ya? Ahora, finalmente vamos a tener aquel río, ¿verdad?, que tiene las dos propiedades, ya que son en realidad los ríos más potentes, que son ríos que son muy caudalosos y torrentosos, es decir, un río que trae una cantidad de agua muy grande y además esa agua va a una velocidad muy alta, ¿ya? Entonces ahí tendríamos, ¿verdad?, la diferencia entre estos dos conceptos, que es en realidad una diferencia fundamental, ¿ya? Bien, bien, para finalizar la clase entonces tenemos finalmente, ¿verdad?, los conceptos que hemos tratado en ella. Primero, el flujo laminar, que consiste en el movimiento en forma de lámina que tienen los fluidos al interior, por ejemplo, de una cañería. Segundo, que el flujo sea estacionario, es decir, que en este flujo laminar las moléculas que se encuentran compartiendo la misma línea del vector van a tener la misma velocidad y va a aumentar la velocidad a medida que nos alcanzamos desde el perímetro hacia el centro de esta cañería. ¿Ya? Considerar la incompresibilidad de los líquidos, ya tal como lo vimos con la jeringa, la compresibilidad de los gases, ya los gases se pueden comprimir disminuyendo su volumen, ¿ya? Tener clara cuál es la ecuación del caudal y cómo la obtuvimos, y en última instancia, ¿verdad?, establecer la diferencia entre el concepto de torrentoso y caudaloso, que son cosas totalmente distintas. Muy bien, entonces hasta acá llega la clase de física, ya en la primera clase, ¿verdad?, que vemos fundamentalmente los conceptos de hidrodinámica y como siempre los dejo, ¿verdad?, con el formulario que viene asociado a esta clase, que tiene el mismo nombre, ¿ya? Muy bien, estudiantes, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima clase de física. Chao, chao, que estén muy bien.